¿Alguna vez has pensado que un profesor podría esconder un oscuro secreto? Estas son 5 historias de terror sobre profesores que te sorprenderán. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre me había parecido que la Facultad de Historia tenía un aire especial, algo distinto al resto de los edificios de la universidad. Las aulas eran más oscuras, las paredes más viejas, y los profesores, los profesores parecían sacados de otra época. A menudo bromeaba con mis amigos diciendo que algunos de ellos debían haber nacido en el siglo XIX y nunca se dieron cuenta de que el tiempo seguía avanzando. Era mi segundo año en la carrera, y aunque me apasionaba la historia, no podía negar que algunos profesores me daban escalofríos. Sin embargo, nunca les presté demasiada atención. Al final, la mayoría eran solo viejos excéntricos, ¿no? Eso pensaba hasta que empecé a notar algo raro. Todo comenzó un viernes por la tarde. Tenía una clase de historia medieval con el profesor Lobo, un hombre de cabello gris y ojos profundos que parecía observarte como si pudiera ver a través de ti. La clase era interesante, pero Lobo tenía una manera de enseñar que te hacía sentir incómodo, como si cada palabra que pronunciaba estuviera cargada de significados ocultos. Ese día, al final de la clase, Lobo nos anunció algo inusual, un club de estudios especial para los estudiantes más comprometidos. Dijo que se reunirían en su despacho todos los viernes por la noche, y que aquellos que quisieran profundizar en la materia estaban invitados. Lo curioso es que no recuerdo haber levantado la mano ni haber mostrado interés en unirme, pero al final de la clase, Lobo se me acercó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. «Me gustaría verte en la reunión, Marcos», dijo con una voz que no admitía réplica. Asentí sin saber qué más hacer. Esa noche, mientras cenaba con mis compañeros de piso, mencioné la invitación, pero ellos solo se rieron. «¿El club del Lobo, dijo Javier, un estudiante de literatura que siempre tenía una respuesta sarcástica para todo. «Seguro que te enseñará cómo invocar fantasmas medievales o algo así. O tal vez es solo una excusa para aburrirte hasta la muerte con más historia», añadió Clara, que estudiaba psicología. Yo también me reí, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien. Decidí que no iría. Después de todo, ¿quién quiere pasar su viernes por la noche en la universidad con un grupo de profesores? Pero el viernes siguiente, me encontré caminando hacia la Facultad de Historia. Algo me impulsaba a ir, algo que no podía explicar. Al llegar, el edificio estaba desierto, lo cual no era raro para esa hora, pero aún así, me hizo sentir inquieto. Subí las escaleras de piedra que llevaban al despacho de Lobo, cada paso resonando en el vacío. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. Dudé un momento antes de entrar, pero al final empujé la puerta. El despacho de Lobo era tal como lo recordaba, una mezcla de antigüedades y libros apilados en estanterías que llegaban hasta el techo. El aire olía a papel viejo y cera. Pero lo que me sorprendió fue ver a otros estudiantes allí. Había 5 o 6 más, todos sentados en sillas frente al gran escritorio de Lobo. Sus rostros estaban serios, casi como si estuvieran hipnotizados. Lobo estaba de pie detrás del escritorio, con una expresión que me hizo sentir como si hubiera cometido un error al entrar. «Marcos, me alegra que hayas venido», dijo, señalando una silla vacía. «Por favor, toma asiento». Me senté, tratando de ignorar la incomodidad que se apoderaba de mí. Lobo comenzó a hablar de la historia medieval, pero sus palabras se deslizaban en mi mente como un susurro lejano. Miré a los otros estudiantes, sus ojos estaban fijos en Lobo, casi sin parpadear. Intenté concentrarme en lo que decía, pero había algo en el tono de su voz que me adormecía. Y entonces, de repente, todo cambió. Lobo dejó de hablar y nos observó a cada uno de nosotros con una mirada intensa. «Este club es algo más que una simple reunión académica»,
dijo lentamente. Es una oportunidad para descubrir lo que realmente significa el conocimiento. Las palabras resonaron en mi mente de una manera que no pude explicar. Sentí un nudo en el estómago, como si algo peligroso estuviera por suceder. Quiero mostrarles algo, continuó Lobo, sacando un antiguo libro encuadernado en cuero del cajón de su escritorio. El libro tenía un aspecto arcaico, como si hubiera sobrevivido siglos de historia. Lobo lo abrió con cuidado y comenzó a recitar en un idioma que no reconocí. Al principio, no ocurrió nada. Pero entonces, las luces parpadearon y la temperatura en la habitación pareció bajar. Un murmullo casi imperceptible llenó el aire, como si las paredes estuvieran susurrando. Sentí que mi corazón latía con fuerza y miré a los otros estudiantes para ver si ellos también lo notaban. Pero sus expresiones seguían inmutables, como si estuvieran en trance. El susurro se volvió más fuerte, hasta que fue imposible ignorarlo. Me di cuenta de que no provenía de las paredes, sino del libro. Lobo continuaba recitando, y cada palabra que pronunciaba hacía que el susurro se intensificara. De repente, una de las estudiantes, una chica llamada Andrea, soltó un grito agudo y se desplomó en su silla. Todos nos levantamos de golpe, pero Lobo no se inmutó. Simplemente cerró el libro y nos miró con una expresión que no supe interpretar. El conocimiento verdadero no es para todos, dijo fríamente. Aquellos que no están preparados para recibirlo, sufren las consecuencias. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Era como si una fuerza invisible me retuviera en mi lugar. Lobo continuó hablando, pero sus palabras ya no tenían sentido para mí. Todo lo que podía escuchar era ese susurro, ahora grabado en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Finalmente, la reunión terminó. Lobo nos dijo que podíamos irnos, pero antes de salir, nos advirtió que no habláramos de lo que habíamos presenciado. Nadie dijo una palabra mientras salíamos del despacho, y cuando llegué a casa, me sentí más agotado que nunca. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. ¿Qué era ese libro? ¿Qué clase de poder tenía? Pasaron los días, pero el recuerdo de esa noche no desaparecía. Andrea no volvió a clases, y cuando pregunté por ella, me dijeron que se había retirado de la universidad sin dar explicaciones. Los otros estudiantes que estuvieron en el despacho de Lobo tampoco parecían los mismos. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos, vacíos. Era como si algo les hubiera sido arrebatado. Y entonces, empecé a notar algo más. Cada vez que veía a Lobo en el campus, sentía que su mirada se clavaba en mí, observándome de una manera que me helaba la sangre. Era como si supiera que yo estaba comenzando a entender. Decidí investigar por mi cuenta. Pasé horas en la biblioteca, buscando referencias sobre libros antiguos, maldiciones y rituales. Pero cada vez que creía estar cerca de una respuesta, me encontraba con callejones sin salida. Parecía que la información que buscaba estaba oculta a propósito. Una noche, mientras estaba en mi habitación, recibí un mensaje de un número desconocido. «Sabes demasiado», decía. «Detente antes de que sea demasiado tarde». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podían saber qué estaba investigando? Apagué mi teléfono, pero no pude dormir. Al día siguiente, cuando llegué a clase, encontré una nota en mi escritorio: «Reunión especial esta noche. No faltes». Era de Lobo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Había descubierto mis investigaciones? Sabía que estaba tratando de descubrir qué estaba sucediendo. Esa noche, contra todo instinto, decidí ir. Tenía que saber la verdad, aunque me aterrorizara lo que pudiera encontrar. Cuando llegué a la facultad, el edificio estaba, como siempre, desierto. Pero esta vez, no fui al despacho de Lobo. En lugar de eso, me dirigí al sótano, un lugar al que había escuchado rumores que solo los profesores tenían acceso. Forcé la puerta y descendí por unas escaleras de piedra que parecían nunca acabar. Al final del pasillo,
encontré una puerta entreabierta. La empujé con cuidado y vi una sala grande, iluminada por velas. Y ahí estaban Lobo y otros profesores, de pie alrededor de un círculo dibujado en el suelo, recitando en el mismo idioma que había escuchado aquella primera noche. En el centro del círculo, sobre una mesa de piedra, estaba el libro. El mismo libro que Lobo había mostrado. Pero ahora, su cubierta parecía viva, como si estuviera hecha de carne en lugar de cuero. Mi corazón se aceleró. Quería irme, pero mis pies no respondían. Solo podía mirar mientras los profesores continuaban su ritual. El susurro volvió, pero esta vez era más fuerte, más intenso. Y entonces, vi algo que me hizo desear no haber venido. En el centro del círculo, una sombra comenzó a materializarse, una figura que no era completamente humana. Lobo levantó las manos y recitó una última frase, y la figura se volvió hacia mí. Sentí su mirada, fría y vacía, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. No recuerdo cómo salí de allí, solo sé que corrí como nunca antes en mi vida. Cuando llegué a casa, estaba empapado en sudor y con el corazón latiendo tan rápido que pensé que me desmayaría. A la mañana siguiente, traté de contarle a alguien lo que había visto, pero las palabras no salían. Era como si mi mente se bloqueara cada vez que intentaba recordar los detalles. Lobo no volvió a mencionarme el club de estudios, y los otros profesores me observaban de una manera que me hacía sentir que estaba siendo vigilado. Terminé el semestre con la sensación de que algo oscuro y poderoso estaba ocurriendo en esa facultad, algo que nunca debí descubrir. Me transferí a otra universidad al final del año, lejos de la influencia de Lobo y su círculo de profesores. Pero aún hoy, a veces, en las noches más oscuras, escucho ese susurro en mis sueños y me despierto con la sensación de que algo me está observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar lo que vi. No he vuelto a investigar sobre aquel libro ni sobre los rituales. Aprendí por las malas que hay conocimientos que es mejor dejar en la oscuridad, porque una vez que los descubres, no puedes escapar de su sombra. Y aunque me alejé, sé que el susurro nunca me dejará. Es el precio que pagué por querer saber demasiado. Nunca pensé que un profesor pudiera causarme tanto miedo. No el típico miedo a reprobar, a hacer el ridículo en clase, sino un terror profundo, paralizante, el tipo de terror que te hace sentir que estás atrapado en una pesadilla de la que no puedes despertar. Nunca pensé que un examen pudiera convertirse en una cuestión de vida o muerte. Pero eso fue antes de conocer al profesor Valverde. Todo empezó a principios del semestre. Era mi tercer año en la universidad y había escuchado rumores sobre Valverde. Decían que su clase de psicología del comportamiento humano era una de las más difíciles. Algunos estudiantes aseguraban que era imposible pasar su examen final sin un milagro. Pero lo que me llamaba la atención eran los rumores más oscuros. Hablaban de estudiantes que desaparecían, de notas que nadie entendía y de sesiones de estudio que terminaban en llanto. Todo parecía exagerado, algo salido de una película de terror, pero no podía evitar sentir una punzada de curiosidad morbosa. El primer día de clases, Valverde entró al aula con la misma presencia intimidante que lo precedía. Era un hombre alto, de cabello oscuro y entrecano, con un semblante inexpresivo que hacía que su mirada pareciera atravesarte. Nunca sonreía, ni siquiera cuando hacía algún comentario que los demás profesores hubieran considerado gracioso. Siempre hablaba en un tono monocorde, sin emociones, lo que hacía que cada palabra que decía se sintiera pesada, casi amenazante. Nos entregó el plan de estudios sin más preámbulos. Cada tema estaba detallado meticulosamente, cada tarea, cada examen. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota al pie de página: el examen final es obligatorio. No se aceptarán excusas. Algo en esas palabras me provocó un escalofrío. A medida que avanzaba el semestre, la atmósfera en la clase de Valverde se volvía cada vez más opresiva. Los estudiantes empezaron a cambiar.
Algunos que al principio eran habladores y participativos se volvieron callados, reservados. Otros, que parecían tener todo bajo control, comenzaron a mostrar signos de ansiedad. Yo mismo empecé a notar cambios en mi comportamiento. Mis noches de estudio se alargaban cada vez más, mi sueño se volvía irregular y comencé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que estaba atrapado en el aula de Valverde, intentando completar un examen interminable, mientras él me observaba desde la oscuridad, sus ojos brillando como los de un depredador. Pero lo peor era lo que pasaba durante las clases. Valverde nos obligaba a hacer ejercicios mentales que parecían diseñados para quebrarnos. Nos hacía analizar los aspectos más oscuros de la psicología humana, temas que no habíamos visto antes, teorías que apenas si comprendíamos. Y lo hacía de una manera que me hacía sentir que no estaba tratando de enseñarnos, sino de manipularnos. Una tarde, después de una clase particularmente perturbadora sobre el condicionamiento aversivo, me acerqué a mi amigo Javier. Era uno de los pocos con los que todavía hablaba con regularidad. Le comenté lo extraña que me parecía la clase, como sentía que Valverde estaba jugando con nuestras mentes. Javier me miró con una expresión que no pude interpretar. Parecía asustado, pero no de la manera habitual. Era un miedo profundo, casi como si supiera algo que no quería decirme. Tienes que tener cuidado, me dijo finalmente, bajando la voz. Valverde no es un profesor común. Hay algo diferente en él. Intenté sacarle más información, pero Javier se negó a decir nada más. Su advertencia solo sirvió para aumentar mi inquietud. El día del examen final llegó más rápido de lo que esperaba. Recuerdo claramente cómo la sala de exámenes estaba iluminada por luces fluorescentes que emitían un zumbido constante, y cómo el aire estaba cargado con una sensación de anticipación que casi podía cortarse con un cuchillo. Todos los estudiantes estábamos sentados en silencio, esperando a que Valverde distribuyera los exámenes. Cuando por fin lo hizo, nos entregó unas hojas de papel amarillento, cubiertas de preguntas escritas en una letra que parecía más antigua que el mismo papel. Al principio, las preguntas parecían normales, aunque difíciles. Eran sobre los temas que habíamos discutido en clase, pero a medida que avanzaba en el examen, las preguntas comenzaron a volverse más extrañas, más personales. Describe tu peor miedo. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar para conseguir lo que quieres? Si tuvieras que elegir entre tu vida y la de un ser querido, ¿cuál escogerías? Mi corazón empezó a latir con fuerza, y mis manos temblaban mientras intentaba escribir las respuestas. No sabía cómo Valverde esperaba que contestáramos a esas preguntas. No eran académicas, eran íntimas, invasivas. Sentí como si estuviera abriendo una parte de mí que debería haber permanecido cerrada. Y cuanto más avanzaba, más sentía que el examen no era solo una prueba de conocimientos, sino una trampa, una manera de descubrir nuestros secretos más oscuros. Cuando terminé, me sentía agotado, como si hubiera corrido una maratón. Miré a mi alrededor y vi que algunos estudiantes todavía escribían frenéticamente, sus rostros pálidos y sus ojos vidriosos. Otros, como Javier, simplemente habían dejado sus lápices y miraban al vacío, como si hubieran perdido algo esencial. Al entregar mi examen, Valverde me miró con esos ojos fríos e impenetrables. Su expresión era inescrutable, pero algo en su mirada me hizo sentir que había fallado, que había cometido un error del que no podía escapar. No dijo nada, solo tomó el examen y me indicó que me retirara. Los días siguientes fueron un borrón de ansiedad y paranoia. No podía dejar de pensar en el examen, en las preguntas, en lo que Valverde podría haber descubierto sobre mí. Mis pesadillas se intensificaron y empecé a evitar a mis compañeros de clase. La atmósfera en la universidad también cambió. Parecía que algo oscuro se cernía sobre nosotros, una presencia que no podía ver pero que sentía en cada esquina. Finalmente, llegó el día en que se suponía que recibiríamos nuestras calificaciones. Entré al aula con el estómago revuelto, esperando lo peor.
Valverde estaba parado frente a la pizarra, sosteniendo una pila de exámenes. No dijo nada mientras los repartía, solo caminaba de un lado a otro, dejando los exámenes boca abajo sobre nuestras mesas. Cuando por fin llegó el mío, dudé en darle la vuelta. Mis manos temblaban y sentía un nudo en la garganta. Finalmente, lo hice, y lo que vi me heló la sangre. No había una calificación, ni comentarios. Solo había una palabra escrita en letras grandes y rojas: repruebas. Pero lo peor fue el mensaje que encontré al final del examen. Escrito con una caligrafía diferente a la de Valverde, con una tinta que parecía más oscura, casi como si hubiera sido escrita con sangre. Decía: sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Mi corazón se detuvo por un segundo, y sentí que el mundo a mi alrededor se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué era lo que sabían? Intenté recordar si había hecho algo malo, algo que pudiera justificar un mensaje tan siniestro, pero mi mente se quedó en blanco. No entendía nada, solo que estaba en peligro. El resto de la clase se desarrolló en un silencio sepulcral. Nadie dijo nada mientras Valverde continuaba con su lección, como si el examen y el mensaje fueran cosas sin importancia. Pero yo no podía concentrarme. Mi mente seguía repitiendo esas palabras una y otra vez, hasta que sentí que me estaba volviendo loco. Al final de la clase, Valverde me llamó para que me quedara. Mi cuerpo entero temblaba cuando me acerqué a su escritorio, y sentí una presión en el pecho que hacía difícil respirar. Me miró con esos ojos fríos y vacíos, y por un momento pensé que iba a decir algo, a revelarme el significado del mensaje. Pero lo único que dijo fue: nos vemos en la próxima clase. Luego se dio la vuelta y salió del aula, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. Algo oscuro, algo que había despertado durante ese examen. Sentí su aliento frío en mi cuello, y una voz susurró en mi oído: no puedes escapar. Desperté gritando, cubierto de sudor frío. Pero la sensación de que no estaba solo no desapareció. Durante los días siguientes, sentí que me seguían. Cada sombra en la esquina de mi visión, cada crujido en mi apartamento me hacía pensar en ese mensaje, en esa advertencia. Mi paranoia creció hasta el punto en que no podía concentrarme en nada más. Finalmente, decidí enfrentarme a Valverde. Quería respuestas, necesitaba entender lo que estaba sucediendo. No podía seguir viviendo en ese estado de miedo constante. Una tarde, después de su última clase, esperé a que todos salieran y me acerqué a él. ¿Qué es lo que quiere de mí?, le pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué fue lo que hice? Valverde me miró con una expresión que no había visto antes en su rostro. Parecía casi divertido, como si todo esto fuera un juego para él. No se trata de lo que hiciste, dijo con su tono habitual, carente de emoción. Se trata de lo que eres. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una oleada de pánico que amenazaba con derrumbarme. Antes de que pudiera responder, Valverde se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. El examen era solo el principio. Ahora estás en el juego, y no puedes salir. Salí corriendo del aula sin mirar atrás. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía entender qué. Las palabras de Valverde resonaban en mi cabeza mientras corría por los pasillos vacíos de la universidad, mi mente llena de terror e incertidumbre. Esa noche, el susurro volvió, pero esta vez era más fuerte, más claro. No puedes escapar. Lo que eres te ha condenado. Desesperado, busqué respuestas en los libros, en antiguos estudiantes, pero todos parecían haberse desvanecido. La universidad se sentía como un laberinto sin salida, y Valverde como su guardián siniestro. El miedo se convirtió en mi sombra constante. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo era una alucinación, un producto de mi estrés. Pero entonces, una noche, encontré una nota en mi escritorio,
escrita con la misma tinta oscura que el mensaje en mi examen. Decía, mañana, en la biblioteca, a medianoche. No tenía otra opción. La curiosidad y el terror me empujaron a obedecer. La biblioteca estaba desierta cuando llegué, iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Caminé por los pasillos oscuros, mi corazón latiendo con fuerza, hasta que vi una figura en la distancia. Era Javier. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y llenos de un miedo que reflejaba el mío. Se acercó a mí, susurrando en voz baja, como si temiera ser escuchado. No eres el único, me dijo. Todos estamos atrapados aquí. Valverde, él sabe cosas que no debería. Está jugando con nosotros. Le pregunté cómo podíamos escapar, pero Javier solo negó con la cabeza. No hay salida. Solo podemos jugar su juego o desaparecer. En ese momento, la luz de la luna se apagó y la biblioteca quedó en completa oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y una voz, la misma voz que me había estado susurrando durante semanas, dijo, es tu turno. El terror me consumió y lo último que recuerdo es el grito de Javier mientras todo a mi alrededor se desvanecía. Desperté en mi cama, el sol brillando a través de la ventana, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era un sueño. El examen, Valverde, Javier, todo era real. Y ahora, estaba solo. Javier había desaparecido, como tantos otros antes que él. Regresé a la universidad, pero Valverde ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, su oficina vacía, su clase cancelada. Nadie sabía dónde había ido o si volvería. Pero yo sabía la verdad. Había jugado su juego y ahora estaba marcado, condenado a vivir con ese miedo constante, esperando el momento en que la voz volviera a susurrar, recordándome que nunca podría escapar. Nunca le conté a nadie lo que pasó realmente. ¿Quién me creería? Pero cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, sé que Valverde sigue ahí, observando, esperando. Y sé que, tarde o temprano, el juego comenzará de nuevo. No tenía ninguna intención de volver a la universidad. La idea de enfrentar a otro profesor que tratara de hacerme sentir insignificante me resultaba repugnante. Pero ahí estaba, en la puerta de la clase 302, con el estómago retorciéndoseme y las manos sudorosas. ¿Qué me hizo cambiar de opinión? No lo sé, tal vez fue el miedo a quedarme atrás, o quizás solo la presión de mi madre repitiéndome que debo esforzarme más. La puerta chirrió al abrirla, y el sonido resonó en el pasillo vacío, como un lamento atrapado en las paredes. Entré, y lo primero que noté fue el silencio sepulcral. No había risas, ni conversaciones en voz baja, ni siquiera el sonido de un bolígrafo rasgando el papel. Los pocos estudiantes que ya estaban sentados parecían estatuas, inmóviles, con la mirada fija en sus escritorios. ¿Qué clase de ambiente era este? Tomé asiento en la última fila, cerca de la ventana. Desde allí, podía ver todo el salón y, más importante, la salida. No me gustaba quedarme atrapado en un aula con la puerta lejos. Siempre sentía que necesitaba una escapatoria. Esta vez, esa sensación era más fuerte. El profesor aún no había llegado, y la luz que entraba por las ventanas parecía demasiado tenue para la hora del día. Era como si las sombras se colaran desde los rincones, engullendo lentamente el salón. Comencé a juguetear con mi bolígrafo, tratando de ignorar la sensación de opresión en mi pecho. Finalmente, la puerta se abrió de nuevo. Todos los estudiantes levantaron la cabeza al unísono, como si fueran marionetas controladas por un solo titiritero. Entró un hombre alto, de unos 40 y tantos años, con una complexión delgada y un porte elegante. Su ropa parecía sacada de otra época, un traje oscuro, con una camisa blanca perfectamente planchada y una corbata que, por alguna razón, me hizo pensar en una serpiente estrangulando su cuello.
Sus ojos, sin embargo, fueron lo que realmente me incomodó. Eran profundos, casi vacíos, y parecían perforar cualquier cosa que miraran. «Buenas tardes», dijo con una voz suave pero autoritaria, mientras cerraba la puerta con un movimiento casi ceremonioso. «Soy el profesor Aldrich». La voz me envió un escalofrío por la columna vertebral. Tenía un acento extraño, uno que no podía ubicar. No era extranjero, pero tampoco local. Era como si cada palabra estuviera cuidadosamente seleccionada para causar un efecto específico. «Hoy vamos a hablar sobre la historia oculta de esta universidad», continuó, mientras caminaba lentamente hacia su escritorio. «Una historia que no encontrarán en ningún libro de texto». Nadie habló, nadie se movió. Era como si estuviéramos hipnotizados, atrapados por la cadencia de su voz. Aldrich sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. «Pocos saben que esta universidad fue construida sobre las ruinas de un antiguo manicomio», dijo, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. «Un lugar donde se realizaban experimentos inhumanos, donde los pacientes eran tratados como objetos en lugar de seres humanos». Miré alrededor, esperando ver a alguien rodar los ojos o hacer algún comentario sarcástico, pero todos estaban absortos, como si estuvieran escuchando una revelación divina. Algo estaba muy mal en este salón. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se dice que los espíritus de esos pobres desgraciados aún vagan por estos pasillos, buscando justicia, buscando venganza, añadió Aldrich, ahora caminando entre las filas de escritorios. Y algunos profesores, como yo, hemos dedicado nuestras vidas a entender su sufrimiento. Un silencio abrumador cayó sobre la clase. Podía escuchar mi respiración cada vez más rápida. Esto no era una simple lección de historia. Esto era algo más profundo, más oscuro. «Y ahora», dijo Aldrich, deteniéndose justo a mi lado, «me gustaría que ustedes experimentaran un poco de esa historia». No tuve tiempo de reaccionar antes de que las luces parpadearan y se apagaran por completo. La oscuridad nos envolvió, y en ese instante sentí como si el aire se volviera más denso, casi irrespirable. Podía escuchar los latidos de mi corazón en mis oídos, el sonido amplificado por el miedo que se apoderaba de mí. Cuando las luces volvieron, la clase estaba completamente cambiada. Ya no estábamos en el mismo salón. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si la humedad hubiera estado carcomiendo el lugar durante años. Las ventanas estaban selladas con tablas de madera, y el suelo estaba cubierto de lo que parecían ser manchas de sangre seca. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de golpe, dispuesto a correr hacia la puerta, pero algo me detuvo. El profesor Aldrich seguía ahí, observándome con esos ojos fríos e impenetrables. «No puedes irte», dijo con esa voz suave. «Nadie puede irse hasta que haya terminado». Miré a mis compañeros de clase, buscando apoyo, pero todos estaban inmóviles, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos. Era como si ya no estuvieran ahí, como si sus cuerpos fueran solo cascarones vacíos. ¿Qué es esto?», logré balbucear, sintiendo que la desesperación me estaba consumiendo. «Esto es el pasado que se ha negado a morir», respondió Aldrich, acercándose más. «Esto es lo que sucede cuando juegas con las vidas de otros, cuando te conviertes en el monstruo que se supone deberías combatir». Sentí una mano fría en mi hombro y me di la vuelta rápidamente, solo para encontrarme cara a cara con una figura oscura, una sombra sin forma definida, pero con una presencia que era imposible ignorar. El aire a mi alrededor se volvió gélido, y un susurro incomprensible comenzó a resonar en mis oídos. Retrocedí, tropezando con mi escritorio, mientras la sombra avanzaba lentamente. Podía sentir la desesperación, la rabia que emanaba de ella, y sabía, en lo más profundo de mi ser, que no estaba viva. Era uno de esos espíritus de los que Aldrich había hablado. Pero esto no era una simple historia para asustarnos. Esto era real. «Déjame salir», grité, intentando moverme hacia la puerta, pero mis piernas no respondían.
Aldrich se acercó aún más, sus ojos brillando con una especie de malevolencia contenida. La única forma de salir, dijo, es enfrentando tus propios demonios. Y entonces, como si esas palabras hubieran desatado algo en mí, los recuerdos comenzaron a invadir mi mente. Recuerdos que había enterrado profundamente, que había intentado olvidar. Mi antiguo profesor de secundaria, un hombre cruel que me había hecho la vida imposible, que había destrozado mi autoestima hasta el punto de hacerme dudar de mi propio valor. Y luego, ese accidente, no fue un accidente. Lo recordaba ahora con claridad. La rabia que había sentido, el impulso de empujarlo por las escaleras. Sentí un nudo en la garganta, el peso de la culpa cayendo sobre mí como una losa. No había sido un accidente. Yo lo había hecho. Yo lo había matado. La sombra se detuvo frente a mí, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada penetrando en mi alma. Era él, mi profesor. Estaba aquí para reclamar lo que era suyo. Y entonces, lo entendí. Este lugar, este salón, era una prisión, una trampa para las almas perdidas, para aquellos que habían cometido pecados imperdonables. No puedes escapar de lo que eres, dijo Aldrich, su voz resonando en mi cabeza. Y ahora, es tu turno de pagar por lo que has hecho. Sentí las lágrimas correr por mi rostro mientras la sombra se cernía sobre mí, su frío envolviéndome por completo. No había escapatoria, no había forma de huir de mi propio pasado. Estaba atrapado, condenado a revivir ese momento una y otra vez, a enfrentar la verdad que había estado negando. La oscuridad me envolvió por completo, y el último sonido que escuché antes de perder la conciencia fue la risa fría de Aldrich, resonando en el vacío. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Estaba de nuevo en el salón de clases, pero todo parecía normal. Las luces estaban encendidas, las ventanas abiertas, y mis compañeros de clase charlaban animadamente, como si nada hubiera pasado. Me llevé una mano al rostro, sintiendo el sudor frío en mi frente. ¿Había sido solo un sueño? No, era demasiado real. Todo había sido demasiado vívido, demasiado aterrador. Miré hacia la pizarra y allí estaba Aldrich, escribiendo algo con tiza. Parecía tan normal, tan mundano, pero yo sabía la verdad. Me levanté lentamente, sintiendo las piernas temblorosas, y salí del salón sin decir una palabra. No podía quedarme allí ni un segundo más. Necesitaba salir, necesitaba aire, necesitaba alejarme de ese lugar maldito. Mientras caminaba por el pasillo, las risas de mis compañeros de clase se desvanecieron detrás de mí, reemplazadas por un silencio pesado y opresivo. Podía sentir los ojos de Aldrich observándome, aunque no podía verlo. Sabía que él estaba allí, siempre vigilando, siempre esperando. Al final del pasillo, vi la salida, una puerta que llevaba al exterior. Corrí hacia ella, desesperado por escapar. Pero cuando la abrí, me encontré de nuevo en el salón de clases, frente a mi escritorio. El ciclo había comenzado de nuevo. Estaba atrapado. Y fue en ese momento, cuando la desesperación finalmente se apoderó de mí, que comprendí la cruel verdad. No había salida. Este era mi castigo, mi condena por lo que había hecho. Y Aldrich, ese maldito profesor, era mi carcelero. Cada día sería igual, una repetición interminable del mismo horror, hasta que finalmente mi mente se rompiera. El silencio de la clase 302 no era solo el eco de un pasado olvidado. Era el grito de las almas atrapadas, condenadas a revivir sus peores momentos una y otra vez. Y ahora, yo era uno de ellos. Desde que tengo memoria, siempre he sido un estudiante promedio. No destacaba en nada en particular, ni para bien ni para mal. Era simplemente uno más entre el montón, alguien que hacía lo justo para pasar de curso sin llamar demasiado la atención. Pero todo cambió cuando conocí al profesor Malherbe.
Era mi primer año de preparatoria y el ambiente en la escuela era distinto a todo lo que había experimentado antes. Los profesores ya no eran aquellos adultos amigables y comprensivos que intentaban que aprendiéramos divirtiéndonos. No, aquí eran mucho más exigentes y en algunos casos hasta intimidantes. El primer día de clases, cuando el profesor de historia entró al aula, algo en la atmósfera cambió. Su presencia era abrumadora. Se llamaba Víctor Malherbe y había una especie de oscuridad que lo rodeaba, una energía inquietante que te hacía querer apartar la mirada, pero al mismo tiempo te atraía, como si fueras una polilla acercándose al fuego. Era un hombre alto, de complexión delgada, con una tez pálida que contrastaba con sus ojos oscuros y penetrantes. Su cabello, completamente negro, estaba siempre perfectamente peinado hacia atrás y su vestimenta era impecable, como si acabara de salir de un catálogo antiguo. Sin embargo, había algo en su rostro que no cuadraba, una rigidez en su expresión, como si llevara una máscara que ocultaba su verdadera naturaleza. El profesor Malherbe comenzó la clase sin preámbulos, hablando en un tono que era a la vez calmado y autoritario. Su voz resonaba en las paredes del aula, y cada palabra que pronunciaba parecía tener un peso especial, como si estuviera revelando verdades ocultas que solo unos pocos podrían comprender. El contenido de sus clases era fascinante, pero también perturbador. No solo enseñaba historia, sino que parecía obsesionado con los aspectos más oscuros de la humanidad, genocidios, conspiraciones, traiciones. Todo lo que hablaba estaba teñido de una morbidez que nos dejaba a todos con la piel de gallina. Al principio, pensé que solo era una táctica para captar nuestra atención, pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que había algo más detrás de sus palabras. Sus explicaciones sobre eventos históricos eran tan detalladas, tan vívidas, que parecía que él mismo había estado allí, presenciando cada momento. Era como si hablara desde la experiencia, no desde el conocimiento adquirido en libros. Las cosas se pusieron aún más extrañas cuando empezaron los exámenes. No eran como los exámenes convencionales que solíamos tener. Cada pregunta estaba formulada de una manera en la que parecía que el profesor Malherbe quería explorar no solo nuestro conocimiento, sino también nuestra mente, nuestras inseguridades y miedos más profundos. En una de las preguntas, recuerdo que nos pidió que describiéramos cómo nos sentiríamos si fuéramos testigos de la ejecución pública de alguien cercano. La forma en que estaba redactada la pregunta era perturbadora, casi como si nos estuviera pidiendo que reviviéramos esa experiencia en nuestra mente. Las respuestas de mis compañeros variaban, pero había una constante: todos sentíamos que el profesor estaba husmeando en nuestras almas, buscando algo oscuro que solo él podía ver. Una tarde, mientras salía de la escuela, me encontré con Ana, una compañera de clase. Ella era una de las estudiantes más brillantes, siempre obteniendo las mejores calificaciones, pero en los últimos días la había notado diferente. Estaba más callada, más retraída, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. ¿Te has dado cuenta de lo raro que es el profesor Malherbe?, me preguntó de la nada, mirándome con una expresión de preocupación. Asentí, sin saber qué más decir. Había sentido lo mismo, pero no me atrevía a comentarlo con nadie. He estado investigando sobre él, continuó Ana, su voz temblando ligeramente. Hay algo que no cuadra. No hay registros de él antes de hace unos 5 años. Es como si hubiera aparecido de la nada. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de decirme. La idea de que alguien pudiera simplemente aparecer sin dejar rastro era inquietante. Esa pregunta en el examen, Ana bajó la voz, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera escuchando. No pude sacármela de la cabeza. Cada noche tengo pesadillas sobre eso, como si estuviera viviendo esa escena una y otra vez. No supe qué responder. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral al recordar mis propias pesadillas, que también habían comenzado después de aquel examen. No eran exactamente como las de Ana, pero compartían la misma sensación de angustia, de estar atrapado en una situación sin escapatoria. Hay algo que debemos hacer, dijo Ana finalmente,
con una determinación que no había visto en ella antes. Tenemos que descubrir quién es realmente el profesor Malherbe. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de Ana resonaban en mi cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del profesor Malherbe, sus ojos oscuros observándome con una intensidad que me aterrorizaba. Al día siguiente, Ana me pidió que la acompañara a la biblioteca de la escuela durante el recreo. Dijo que había encontrado algo que podía darnos más información sobre el profesor. Accedí, aunque una parte de mí quería simplemente olvidarse de todo y continuar con mi vida normal. Nos dirigimos a la sección más antigua de la biblioteca, donde casi nadie iba. Allí, en una estantería polvorienta, Ana sacó un libro que parecía tener siglos de antigüedad. La portada estaba desgastada y apenas se podía leer el título, Crónicas de la Oscuridad. «Este libro es raro», susurró Ana mientras lo abría con cuidado. «No tiene autor y no aparece en el catálogo de la biblioteca. Lo encontré por accidente hace unas semanas». Mientras pasábamos las páginas, nos dimos cuenta de que el libro no era una simple recopilación de historias. Era más bien un diario, escrito por alguien que parecía haber tenido encuentros con fuerzas oscuras a lo largo de su vida. Lo más perturbador fue encontrar, entre esas páginas, una descripción que coincidía exactamente con el profesor Malherbe. «El hombre de la sombra», leí en voz alta. «Aparece cada cierto tiempo, en diferentes lugares, adoptando distintas identidades. Se alimenta del miedo y la desesperación de aquellos que lo rodean, manipulando sus mentes hasta llevarlos al borde de la locura». Nos quedamos en silencio, asimilando lo que acabábamos de leer. No podía ser una coincidencia. El profesor Malherbe tenía que ser ese hombre de la sombra. «Esto es imposible», susurré, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. «No lo es», respondió Ana, cerrando el libro con un golpe seco. «Tenemos que detenerlo». A partir de ese momento, nuestras vidas cambiaron por completo. No podíamos concentrarnos en las clases, ni siquiera fuera de la escuela. La presencia del profesor Malherbe se volvió asfixiante, como si supiera lo que estábamos haciendo. Cada vez que pasaba junto a nosotros en los pasillos, sentía un escalofrío recorriéndome la espalda, como si su sombra nos estuviera envolviendo, absorbiendo nuestra energía. Una tarde, mientras revisábamos el libro en la biblioteca, encontramos una anotación que nos dejó sin aliento. La única forma de detener al hombre de la sombra es enfrentarlo en su propio terreno, donde su poder es más fuerte pero también más vulnerable. No teníamos idea de lo que eso significaba, pero Ana estaba decidida a descubrirlo. Investigamos todo lo que pudimos sobre el pasado del profesor Malherbe, pero cuanto más indagábamos, menos parecía haber. Era como si cada rastro de su existencia hubiera sido cuidadosamente borrado. Finalmente, Ana propuso un plan. Había descubierto que el profesor solía quedarse hasta tarde en la escuela y creía que ese era el momento perfecto para confrontarlo. Me aterrorizaba la idea, pero sabía que no podía dejarla sola. Esa noche, esperamos en la oscuridad, escondidos en un rincón del pasillo cerca de su aula. Podíamos escuchar el suave zumbido de las luces fluorescentes y el crujido ocasional del edificio, pero aparte de eso, todo estaba en silencio. Finalmente, lo vimos. El profesor Malherbe salió de su aula, moviéndose con una gracia antinatural. Su rostro estaba más pálido de lo habitual, y sus ojos parecían brillar con una luz interna, casi como si estuvieran iluminados desde dentro. Ana me dio una señal, y ambos salimos de nuestro escondite, acercándonos a él con cautela. No teníamos un plan concreto, solo la desesperación de detener a ese ser antes de que algo peor sucediera. «Profesor Malherbe», llamó Ana, su voz resonando en el pasillo vacío. Él se detuvo y se giró lentamente para mirarnos. Su expresión era inmutable, pero sus ojos estaban llenos de una oscuridad que parecía devorar toda la luz a su alrededor. «¿Qué hacen aquí a estas horas?», preguntó con su voz profunda y controlada. «Sabemos quién eres», dijo Ana, con más valentía de la que yo sentía en ese momento.
sabemos lo que has estado haciendo. El profesor Malherbe no dijo nada por un momento, pero algo en su rostro cambió. Una pequeña sonrisa, apenas perceptible, apareció en sus labios. ¿Y qué creen que han descubierto?, preguntó con una calma que me heló la sangre. Te hemos visto en ese libro, continuó Ana, levantando Crónicas de la Oscuridad para que él la viera. Sabemos que eres el hombre de la sombra. El profesor miró el libro por un momento, y luego, para nuestra sorpresa, comenzó a reír. Fue una risa baja y profunda, pero llena de un mal que no podía ser explicado. Creen que han encontrado la verdad, dijo mientras avanzaba hacia nosotros. Pero no tienen idea de lo que realmente soy. Ana intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Yo me quedé paralizado, incapaz de moverme, como si su mirada nos hubiera atrapado en algún tipo de trance. Han cometido un grave error al venir aquí, continuó. Ahora que saben demasiado, no puedo dejar que se vayan. Antes de que pudiéramos reaccionar, la luz en el pasillo comenzó a parpadear y la temperatura descendió bruscamente. Sentí un frío penetrante que se apoderaba de mi cuerpo y un zumbido en mis oídos que se hacía cada vez más fuerte. El profesor Malherbe extendió una mano hacia nosotros y un poder invisible nos arrastró hacia él. Intenté resistir, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía, y cada vez que trataba de luchar, sentía que mi energía se desvanecía. Bienvenidos a mi mundo, susurró el profesor con una sonrisa perversa. De repente, el entorno cambió. Ya no estábamos en la escuela, sino en un lugar oscuro y desolado, un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Todo estaba envuelto en sombras, y la única luz provenía de los ojos del profesor, que brillaban con una intensidad aterradora. Ana gritó, pero su voz se perdió en el vacío. Intenté alcanzarla, pero cada paso que daba parecía llevarme más lejos. No pueden escapar, dijo el profesor, su voz resonando en todas direcciones. Este es mi dominio, donde no existen las reglas del mundo que conocen. A medida que hablaba, las sombras comenzaron a moverse, tomando formas grotescas que se acercaban a nosotros. Sentí que el pánico se apoderaba de mí, pero algo en mi interior me dijo que no debía rendirme. Debemos enfrentarlo en su propio terreno, recordé las palabras del libro. Con un último esfuerzo, cerré los ojos y me concentré en mi miedo, tratando de convertirlo en fuerza. No sabía si funcionaría, pero era nuestra única esperanza. De repente, sentí un cambio en el ambiente. Las sombras que nos rodeaban se detuvieron y el profesor Malherbe dejó de sonreír. Abrió los ojos con sorpresa y por primera vez vi algo en ellos que no era control absoluto, era duda. Ana, que había estado luchando a su manera, pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Juntos, nos concentramos en el mismo pensamiento, en la misma idea, no dejar que el miedo nos dominara. El profesor Malherbe gritó, un sonido inhumano que resonó en la oscuridad. Las sombras comenzaron a disiparse y su figura empezó a desvanecerse, como si estuviera siendo devorado por la misma oscuridad que había controlado durante tanto tiempo. No entienden, murmuró mientras desaparecía. Esto no es el final. De repente, todo volvió a la normalidad. Estábamos de nuevo en el pasillo de la escuela, con la luz tenue de las lámparas iluminando el lugar. Ana y yo nos miramos, sin poder creer lo que acababa de suceder. El profesor Malherbe había desaparecido, sin dejar rastro. Intentamos explicar lo que había ocurrido, pero sabíamos que nadie nos creería. Crónicas de la Oscuridad también había desaparecido, como si nunca hubiera existido. A partir de ese día, la escuela volvió a la normalidad, pero Ana y yo sabíamos que algo había cambiado en nosotros. Habíamos visto lo que acechaba en la oscuridad, y aunque el profesor Malherbe ya no estaba, el miedo que había sembrado en nosotros nunca desapareció por completo. Cada vez que alguien nuevo llegaba a la escuela, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Porque sabía, en lo más profundo de mi ser, que un día, la oscuridad volvería a reclamar lo que era suyo. Y cuando lo hiciera, tendríamos que estar listos para enfrentarlo de nuevo.
Siempre pensé que la escuela secundaria era aburrida, predecible y, a veces, francamente estúpida. No había mucho que me interesara, excepto quizás las clases de arte y el equipo de fútbol. Pero todo cambió cuando noté algo extraño en uno de nuestros profesores, el señor Morales. El señor Morales era nuestro profesor de historia, un hombre de unos 40 y tantos años, de cabello oscuro y ojos que siempre parecían escanear el aula como si estuviera buscando algo. Era serio, pero no particularmente intimidante. Al principio, no le prestaba mucha atención, era solo otro adulto más que esperaba que memorizáramos fechas y hechos aburridos. Pero entonces, algo cambió. Comencé a notar que el señor Morales nunca dejaba la escuela al final del día. Mientras los demás profesores salían apresurados a sus autos y se dirigían a casa, él se quedaba. Lo veía desde la ventana de la biblioteca, sentado en su escritorio, escribiendo en su libreta, con una expresión de concentración profunda. No era el único que lo notó. Clara, mi mejor amiga, también lo había visto. ¿Te has fijado en Morales?, me dijo una tarde mientras estábamos en la cancha de fútbol, esperando a que comenzara la práctica. Está todo el tiempo en la escuela. Es raro. Tal vez no tenga vida fuera de aquí, respondí, tratando de sonar despreocupado, aunque la verdad es que también me había estado preguntando lo mismo. Sí, pero, ¿qué profesor se queda en la escuela hasta tan tarde? Hay algo extraño en eso. Clara siempre había sido más curiosa que yo, y supongo que fue su curiosidad la que nos llevó a seguir investigando. Una noche, después de un partido, nos quedamos en la escuela. El conserje había olvidado cerrar una de las puertas laterales y aprovechamos la oportunidad para explorar. Las luces de los pasillos estaban apagadas y solo había una débil luz proveniente del aula del señor Morales. Nos acercamos sigilosamente y al mirar por la ventana, lo vimos. Estaba de pie frente a una pizarra, dibujando un diagrama complicado que no parecía tener nada que ver con la historia. Parecía un mapa, pero no podía distinguir bien los detalles desde nuestra posición. ¿Qué demonios está haciendo?, susurró Clara, sus ojos fijos en la ventana. Ni idea, pero no creo que sea parte del plan de estudios, respondí. El señor Morales se detuvo de repente, como si hubiera sentido nuestra presencia. Ambos nos agachamos rápidamente, nuestras respiraciones entrecortadas. Pasaron unos minutos antes de que me atreviera a asomarme de nuevo. Morales ya no estaba en la pizarra, había desaparecido. ¿Dónde se fue?, preguntó Clara, poniéndose de pie lentamente. No tuve tiempo de responder. La puerta del aula se abrió con un chirrido, y el señor Morales salió, caminando con paso decidido hacia la dirección opuesta a la nuestra. Parecía que se dirigía hacia el sótano. Sigámoslo, sugirió Clara. Dudé por un momento, pero su determinación me arrastró. El sótano de la escuela era un lugar que evitábamos. Era oscuro, húmedo y olía a moho. Solo los conserjes bajaban allí para guardar suministros. Pero el señor Morales no parecía dudar. Clara y yo nos mantuvimos a una distancia prudente mientras lo seguíamos. Cuando llegamos al pie de las escaleras, vimos que Morales se detenía frente a una puerta metálica que nunca antes había notado. Sacó una llave de su bolsillo y la insertó en la cerradura. La puerta se abrió con un chasquido, y él entró sin mirar atrás. Vamos, rápido, me instó Clara, y antes de que pudiera protestar, me arrastró hacia la puerta. La puerta no se cerró del todo detrás de él, así que la empujamos un poco más y nos deslizamos dentro. Nos encontramos en un pasillo estrecho, iluminado por unas pocas bombillas parpadeantes. Podíamos escuchar los pasos de Morales resonando delante de nosotros. Esto no está bien, susurré, empezando a arrepentirme de haber seguido a Clara. Pero ella no me escuchaba, estaba demasiado enfocada en el misterio que teníamos delante. El pasillo nos condujo a una habitación amplia, que parecía una especie de almacén. Había estanterías llenas de cajas de cartón, pero lo que captó nuestra atención fue lo que había en el centro de la habitación, una mesa larga, cubierta con mapas,
papeles y un par de objetos que no pude identificar a primera vista. El señor Morales estaba de pie junto a la mesa, hablando en voz baja con otra persona. Me asomé un poco más para ver mejor, y lo que vi me dejó helado. Allí estaba el señor Gómez, nuestro profesor de matemáticas, junto al señor Torres, el profesor de ciencias. Estaban todos reunidos alrededor de la mesa, examinando lo que parecían ser mapas antiguos. «Esto es una locura», susurré. «¿Qué están haciendo todos aquí?» Clara me hizo un gesto para que me callara y se acercó un poco más. Podíamos escuchar fragmentos de la conversación, aunque no entendíamos todo. «El próximo ritual, asegurarnos de que no haya testigos», dijo el señor Morales, en tono grave. El señor Gómez asintió. «Ya está todo preparado. Solo necesitamos una víctima más». El corazón me dio un vuelco. ¿Una víctima? ¿De qué estaban hablando? Clara me miró y pude ver el miedo reflejado en sus ojos. Esto era mucho más serio de lo que habíamos imaginado. De repente, un ruido metálico resonó en la habitación. Clara había tropezado con una caja y los profesores se volvieron hacia nosotros al instante. «¡Corre!», grité, agarrando la mano de Clara y tirando de ella hacia el pasillo. Corrimos tan rápido como pudimos, con los pasos de los profesores resonando detrás de nosotros. Subimos las escaleras de 2 en 2, y justo cuando llegamos al pasillo principal de la escuela, las luces se apagaron. «No te detengas», le grité a Clara, aunque ya estaba jadeando por el esfuerzo. Podía sentir que estaban cada vez más cerca. Nos dirigimos hacia la puerta lateral por la que habíamos entrado, pero cuando llegamos, estaba cerrada. La empujé con todas mis fuerzas, pero no se movía. «Estamos atrapados», exclamó Clara, la desesperación en su voz. «No, no lo estamos», respondí, tirando de ella hacia otro pasillo. Sabía que había otra salida en la parte trasera de la escuela, una que a veces dejaban abierta para los equipos de mantenimiento. Corremos por los pasillos oscuros, con la respiración agitada y los latidos de nuestros corazones resonando en nuestros oídos. Podía escuchar a los profesores acercándose, sus pasos implacables, como si estuvieran disfrutando de la caza. Finalmente, llegamos a la puerta trasera. Estaba entreabierta, y no perdimos tiempo en salir corriendo al aire libre. Seguimos corriendo hasta que estuvimos fuera de la vista de la escuela, y solo entonces nos detuvimos, respirando con dificultad. «No podemos volver a esa escuela», jadeó Clara. Ellos son peligrosos. «No sé qué están haciendo, pero es algo malo». Asentí, aún sin aliento. «Tenemos que decírselo a alguien, a la policía». Pero cuando intentamos contar nuestra historia, nadie nos creyó. Los profesores eran respetados en la comunidad y nuestra historia sonaba demasiado increíble. Además, no teníamos pruebas. Solo éramos un par de estudiantes que habían visto algo que no deberían haber visto. A partir de ese día, evitamos a los profesores tanto como pudimos. Pero no podíamos evitar ir a la escuela, y la sensación de que estaban vigilándonos se volvió cada vez más fuerte. Finalmente, Clara y yo decidimos que teníamos que hacer algo más. Si nadie nos iba a creer, tendríamos que conseguir pruebas por nuestra cuenta. Comenzamos a planear otra incursión, esta vez con cámaras y grabadoras. Esa noche, regresamos al sótano de la escuela, más preparados y decididos que antes. Esta vez, no solo queríamos respuestas, queríamos asegurarnos de que nunca más pudieran lastimar a nadie. Nos deslizamos por el mismo pasillo que habíamos recorrido antes, cuidando de no hacer ningún ruido. Cuando llegamos a la habitación, la escena que presenciamos nos dejó sin aliento. Había un círculo dibujado en el suelo, con símbolos que no reconocía. En el centro del círculo, había una mesa de piedra, y sobre ella, un chico de nuestra clase, inconsciente. Los profesores estaban a su alrededor, murmurando en un idioma extraño. Esto es una especie de sacrificio», susurró Clara, con los ojos llenos de horror. Saqué la cámara y comencé a grabar,
pero mi mano temblaba tanto que casi no podía mantenerla firme. Sabía que teníamos que hacer algo, pero estaba paralizado por el miedo. De repente, el señor Morales levantó un cuchillo ceremonial y supe que no teníamos más tiempo. Clara, sin pensarlo, 2 veces se lanzó hacia la mesa, gritando para detenerlo. Yo la seguí, con la cámara todavía grabando. El caos estalló. Los profesores intentaron detenernos, pero en el forcejeo logré tirar la mesa y romper el círculo de símbolos. Hubo un destello de luz y los profesores gritaron como si estuvieran siendo quemados vivos. Cuando la luz se desvaneció, estaban en el suelo, inconscientes. Llamamos a la policía de inmediato y esta vez teníamos las pruebas. Las grabaciones, los símbolos y el chico en la mesa fueron suficientes para que nos creyeran. Los profesores fueron arrestados, pero nunca hablaron de lo que estaban haciendo. La escuela cerró por un tiempo y los rumores comenzaron a correr por la ciudad. Algunos decían que los profesores eran parte de un culto antiguo, otros que habían sido poseídos por algún tipo de entidad maligna. Clara y yo nunca volvimos a ser los mismos después de esa noche. Sabíamos que habíamos salvado a nuestros compañeros, pero también sabíamos que habíamos estado demasiado cerca de algo mucho más oscuro de lo que jamás podríamos haber imaginado. Y aunque los profesores fueron encerrados, a veces me despierto en medio de la noche, convencido de que escucho sus voces, murmurando en ese extraño idioma, como si todavía estuvieran allí, esperando el momento adecuado para continuar con su ritual. Desde entonces, cada vez que paso por la vieja escuela, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Sé que, aunque los profesores ya no estén, algo de lo que hicieron sigue ahí, acechando en la oscuridad, esperando a que alguien más lo descubra. Y rezo para que nadie más cometa el mismo error que nosotros.